Voy a dar una charla sobre testing en iOS con Swift, una introducción y, bueno, y unos conceptos así útiles para poder meter test fácilmente en nuestra aplicación. Este es el índice. Vamos a ver unas ventajas e inconvenientes de los tests en general para todos los productos de software. Después veremos algo muy importante, que es la decisión de la arquitectura que vamos a utilizar para que sea fácil poder meter test. Y luego veremos los tipos de test más importantes, un ejemplo, y cómo podemos meterlos en un proyecto iOS. Los test unitarios, test de integración, test de interfaz y end-to-end. Ventajas e inconvenientes de los tests. Pues las ventajas es que tendremos un software más estable, tendremos bastantes menos bugs en nuestro software, será más escalable. ¿Por qué será más escalable? Porque podremos reutilizar módulos más fácilmente, porque nuestros módulos, los módulos que ya tenemos y están testados, funcionan perfectamente y podremos reutilizarlos sin problema. Y además, gracias a los tests, podremos escalar funcionalidades que ya existen sin miedo a romper lo que ya está funcionando. También nos ayudará a entender mejor nuestro código, porque cuando escribimos test tenemos que analizar el código que hemos hecho desde varios puntos de vista y nos ayuda a ver si hay alguna situación que no hemos tenido en cuenta. Y además nos ayudará a someter, tiene que ver con el punto anterior, a nuestro código a todos los escenarios que se nos ocurran y ver cómo responde y ver si tenemos algún bug. También nos ayudará a separar las funcionalidades en varios métodos y clases, cumpliendo el principio de responsabilidad única, porque tú cuando te pones a escribir un test sobre una funcionalidad, si hay varias funcionalidades en un mismo método que estás probando, te choca y dices, aquí hay algo, no puedo hacer un test que me teste toda esta parte, todas las funcionalidades que hay aquí, así que tengo que separar en varios y hacer test solo de esas funcionalidades. También tiene inconvenientes, pues escribimos más líneas de código, más código que mantener, porque cuando refactorizamos una funcionalidad que tiene test, esos tests también habrá que refactorizarlos, hay que mantener los tests o se nos complica muchísimo. Todo esto supone mucho más tiempo de desarrollo y no nos asegura tener 0 bugs, siempre hay alguno por ahí escondido para cuando haces una demo salir. Pues ya hemos decidido que hay más ventajas que inconvenientes de los tests, así que vamos a ponernos con ello. Antes de empezar, incluso antes de empezar el proyecto, tenemos que pensar en la arquitectura que vamos a tener en ese proyecto, tiene que ser orientada a test. Si no tenemos una arquitectura orientada a test, va a ser mucho más difícil meter test y al final vamos a pasar de meterlos porque tardamos muchísimo y no podemos probar todo lo que queremos. La arquitectura testable tiene que cumplir estos 3 puntos fundamentalmente. Lo que hemos dicho antes, el principio de responsabilidad única, cada funcionalidad tiene que estar separada en diferentes métodos o en diferentes... O sea, cada método, cada clase tienen que hacer una responsabilidad, una única funcionalidad. Si no, no podremos tener test concretos y los test se convertirán en un infierno. La arquitectura tiene que estar desacoplada y por lo tanto lo mejor es que esté orientada a interfaces. Entre las distintas capas de nuestra arquitectura se tendrán que comunicar mediante interfaces, no mediante clases concretas, por algo que veremos luego ya después, que tiene que ver con el siguiente punto, que es la inyección de dependencias. La arquitectura tendrá que cumplir el patrón de diseño de inyección de dependencias, como ya ahora lo explico un poco más adelante. Una de las arquitecturas que son más útiles para hacer test es la arquitectura Viper, que está muy de moda últimamente. Y no es más que una arquitectura clean, como la que propuso el Uncle Bob hace tiempo ya, pero es adaptada al desarrollo iOS. Y es orientada a interfaces, que es una de las cosas que hemos dicho antes, y divide las funcionalidades en capas de abstracción, que son estas que tenemos aquí. No voy a explicar mucho porque si no se me va la hora. Y bueno, no he comentado que he escrito unos artículos que todavía no me han publicado, y uno de ellos es sobre Viper y otro sobre inyección de dependencias y luego sobre los de testing, que cuando estén publicados os avisaré y son bastante... O sea, es esto que voy a decir aquí, pero muchísimo más explicado. Mayormente tenemos la capa de vista,
que solo se dedicará a pintar datos y a recoger las interacciones del usuario con la interfaz, el presenter, al que la vista pasará las interacciones del usuario y es el que se encargará de ver qué hay que hacer. Y también se encarga de recoger los datos del interactor, que es el que hace la lógica de negocio, para tener una función sobre la vista. El presenter, además de recoger los inputs de la vista, como hemos dicho, se comunica con el interactor para hacer la lógica de negocio y es el encargado de decirle a la capa wireframe o router que tiene que navegar a otra pantalla. Por lo tanto, la capa wireframe se va a ocupar de crear los módulos y de navegar a esos módulos. Y después tenemos las entidades, que son las entidades que todos conocemos de la lógica de negocio, y el data store aquí no está muy definido. Tenemos un poco de libertad, podemos hacer repositories, podemos hacer data source, todo lo que queramos, y eso ahí no entra mucho la arquitectura. Esto es un ejemplo de un presenter, por ejemplo. Aquí arriba vemos pues, que se trabaja con interfaces, con referencias a interfaces, que era lo que habíamos dicho antes que tiene que cumplir. Y en el caso del presenter, por ejemplo, hemos dicho que está conectado con la vista para pasarle lo que tiene que pintar, con el interactor para que haga la lógica de negocio y luego recoge su output, y con el router para hacer la navegación. Pues tiene que cumplir, por ejemplo, este protocolo también tiene que implementarlo para que la vista pueda comunicarse con el presenter. Y después tendrá que implementar también este protocolo, que es el protocolo de output del interactor. Así es como el interactor va a pasarle los datos al presenter. Y nada más, esto vale. Y tenemos las diferentes interfaces. Está la interfaz que tiene que cumplir la vista para que el presenter pueda comunicarse con ella. Esto es lo que tiene que implementar el presenter. Es que tiene que implementar el interactor, por ejemplo, que es una función muy simple para coger productos de un API. Y, por ejemplo, la del router, pues tiene que cumplir esta, que es, pues, vamos a navegar al carrito de la compra. Así, muy por encima. Luego también tenemos la inyección de dependencias, como hemos dicho, es muy importante. La inyección de dependencias es un patrón de diseño que lo que nos dice es que un objeto no tiene que ser el que cree sus dependencias, sino que tiene que ser otro objeto quien las crea y se las suministra. Es muy importante para poder simular y probar multitud de escenarios en nuestra aplicación. Son los que se llaman los llamados mocks, que veremos más adelante también. Y las dependencias tienen que ser abstracciones también para poder cumplir el punto anterior. Vale, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un interactor y aquí tenemos unas dependencias que vemos que esta dependencia está creándose en la propia clase, lo que estaría mal. Y también tenemos aquí una dependencia que parece que nos las está pasando el presenter, pero, vale, nos las está pasando el presenter, pero aquí estamos seteando la referencia que tenemos aquí, entonces realmente estaría creando esta clase la dependencia y eso pues no es lo que queremos. Vale. Además, hemos visto aquí que estas dependencias no son interfaces, otra cosa que estaría mal. Aquí tenemos lo mismo, pero vale, cumplimos que son interfaces. Pero bueno, seguimos seteando aquí las referencias y eso está mal. Y lo que estaría bien sería esto. ¿Vale? Aquí mágicamente tenemos unas referencias a unos protocolos y pues no sabemos cómo han llegado aquí estas referencias, pero ahora lo vemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues como hemos dicho, en la arquitectura Viper, por ejemplo, el router es quien se encarga de crear los módulos y de hacer la navegación. Como se encarga de crear los módulos, será quien se encargue de crear las dependencias de los módulos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, se crea la vista, el presenter, el interactor y el network manager, que es como vamos a acceder a la API. Y aquí estamos metiendo estamos inyectando las dependencias en cada uno de los módulos, o sea, en cada una de las clases. Aquí inyectamos el presenter, la vista, el interactor, el router, el presenter y el network manager. En uno de los posts, como os he dicho, hablo de inyección de dependencias y también
hablo de cómo crear dependencias manualmente con factorías. Y después de leer un poquito ese post, pues quedaría más o menos así. Toda esa morralla que hay un poco incomprensible y acoplada, pues bueno, simplemente quedaría así, nos devolvería la vista con todas las dependencias ya creadas, y esa sería la mejor forma de hacer la inyección de dependencias. Vale, ¿para qué sirve la inyección de dependencias? Mayormente, pues sirve para que podamos meter mocks en nuestros tests, para poder probar diferentes escenarios. ¿Qué es un mock? Una implementación a la carta de una de esas interfaces que tenemos en nuestras distintas clases. Por ejemplo, tenemos la interfaz que tiene que cumplirse para poder coger productos de una API, ¿vale? Pues la que tendríamos en nuestro código funcional, pues lo que haría sería, vale, la implementa y llama al API y retorna error o producto según lo que haya respondido al API. Y ahora podemos crear un mock que siempre nos devuelva un error. Pues así llamamos, cuando llamemos siempre va a devolver un error. Eso así de simple es un mock. Esto luego, ¿vale? Lo vamos a ver para qué sirve, si no me adelanto demasiado. Vale, los test unitarios. ¿Qué son los test unitarios? Prueban la mínima unidad de funcionalidad, que son los métodos. Es decir, vamos a probar un método definiendo uno o varios parámetros de entrada y comprobando que la salida es la que queremos. Vale, para crear una clase y meter test en iOS, pues lo que tenemos que hacer es que herede esta clase de xctestCase, y es muy importante esta línea de aquí arriba. Tenemos que tener un testable import con nuestro proyecto para que podamos llamar a nuestras clases, para que podamos coger y crear un interactor y llamar a sus métodos, por ejemplo. Y también son estos dos métodos, son el setup y el teardown, que lo que hacen es que se ejecutan al principio y al final de cada test. Aquí simplemente lo que vemos es que esta es la clase que queremos probar, el interactor del carrito de la compra, y aquí lo instanciamos y luego vamos a ver cómo llamamos. Vale, la nomenclatura que a mí me queda muy clara y que me gusta seguir para los tests es esta. Tenemos la palabra test para que lo coja Xcode, porque si no, no te coge que es un test. Barra baja, el método que probamos. Barra baja, los parámetros de entrada, separados por barra baja también, si hay varios parámetros de entrada. Y otra barra baja, el resultado que esperamos. Y luego dentro habrá tres bloques principalmente: el given, que es donde definimos los parámetros de entrada; el when, donde invocamos al método que queremos; y el then, para comprobar los resultados del método. Pues vamos a probar, por ejemplo, este método, que en nuestro carrito de la compra, por ejemplo, vamos a tener unos llaveros y lo que queremos es que nos calcule el importe total de esos llaveros. ¿Vale? Es un método muy simple, simplemente comprueba que el carrito de la compra tenga elementos, que en esos elementos alguno sea un llavero, y después ve si hay... Ah, bueno, también supuestamente hay una oferta de 2x1 en llaveros. Entonces, lo que hacemos aquí es ver si es par, y si es par o no, pues ya calculamos el precio. Y vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, no tenemos llaveros en nuestro carrito y debería devolver 0. ¿Vale? Pues así de simple. Creamos un carrito de la compra con un producto que le metemos aquí, que es una camiseta, por ejemplo, lo metemos en el carrito y se lo pasamos a nuestro método. ¿Vale? Y comprobamos que efectivamente es 0. Pues es un ejemplo bastante simple. Otro, por ejemplo, pues si tenemos dos llaveros en nuestro carrito, debería devolver el precio de un carrito, el precio de un llavero solo. ¿Vale? Pues creamos un llavero, metemos dos llaveros en el carrito de la compra y llamamos al método y nos tiene que devolver el precio de uno, que es 5. Vale, pues así de simple. Eso serían los test unitarios. Los test de integración. Los test de integración prueban la interacción entre varios métodos y entre varias capas. Es decir, van a probar una funcionalidad completa.
no, o sea, entran varios, no vamos a ver cómo funcionan esos métodos, sino vamos a ver cómo interactúan entre sí para hacer la funcionalidad. No se prueban implementaciones de terceros, por lo que utilizaremos para esto mocks. Y también se utilizan mocks de tipo SPY para comprobar los resultados. Esto lo veremos ahora un poco más adelante. Una funcionalidad a probar, por ejemplo, es pues eso, el interactor de antes, que coge unos productos del API y los devuelve al presenter, o sea, así de simple. Y vamos a comprobar que efectivamente se está llamando a los métodos del presenter que queremos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a inyectar, gracias a la inyección de dependencias, vamos a inyectar aquí unas referencias, unos mocks. Vale, esto es lo que teníamos antes, la interfaz del API Service Manager, con la que cogemos los productos. Y aquí está la implementación del código funcional y el mock, que solo devuelve un error. Vale, pues con esto... vale, esta es la clase SPY, que no es nada más que el presenter. Lo que hace es implementar los métodos que tiene que implementar el presenter para coger el output del interactor. Simplemente lo que vamos a hacer es implementar los métodos y poner unos booleanos a true si ha entrado en ese método. Vale, el test quedaría así. Hacemos un test de coger todos los productos, que nos devuelva un error la respuesta. Debería llamar a el método del presenter que debe llamar, que es el del error. Entonces lo que hacemos es simplemente en el interactor inyectamos en la referencia al Network Manager, inyectamos nuestra implementación mock del API Manager y en el presenter le metemos el SPY del presenter, en el presenter del interactor. Ahora llamamos al método y comprobamos que efectivamente se ha llamado, a través de los booleanos, comprobamos que efectivamente se ha llamado a el método que queríamos y ya de paso comprobamos que los productos son 0 realmente, los que tenemos. Vale, otro ejemplo, pues ahora el mock va a ser un mock vamos a implementar un mock que nos devuelva dos productos, un llavero y una camiseta, por ejemplo. Y lo que queremos ahora es comprobar un test, o sea, probar que si nos llegan unos productos en la llamada al API, debería de retornar esos productos, deberían llegar al presenter. Entonces hacemos lo mismo. En la referencia al Network Manager inyectamos el mock que acabamos de hacer, inyectamos también el SPY, llamamos y vemos que efectivamente ha llamado al producto OK y que el número de productos es 2. Y así vemos que se ha llamado bien. Vale, test de interfaz y end-to-end. Los test de interfaz simulan interacciones de un usuario con la interfaz real y prueba que esas interacciones desencadenan las acciones deseadas en la interfaz. Y lo que podemos hacer es meter mocks para simular diferentes escenarios, ya que si no metemos mocks, pues va a ser un escenario solo y no vamos a poder probar todo lo que queramos. Los test end-to-end prueban todas las capas de la funcionalidad, incluidas las implementaciones de terceros, en condiciones reales, es decir, aquí no va a haber mocks. Como hemos visto que son muy parecidas a los test de interfaz, pues se desencadenan del test de interfaz. Y yo la verdad es que suelo tratarlos de la misma forma, suelen estar en el mismo sitio y la única diferencia es que no se meten mocks, se prueba en condiciones reales. ¿Para qué se utilizan fundamentalmente? Pues para probar rápidamente el estado del backend, por ejemplo, después de un despliegue, podemos lanzar todos los tests y vemos que todos los endpoints van perfectamente, o solo en unos segundos podemos verlo. Vale, para los test de interfaz, esto ya es a nivel personal, utilizo dos librerías externas de terceros, que es OHTTP Stubs, que simula, una de ellas es esta, simula respuestas a peticiones del API. No es un mock tal cual, sino que se hace la petición y lo que se hace es inyectar el JSON que le estemos mockeando, se lo inyecta en la respuesta y así tenemos lo que queremos.
Y lo bueno es que probamos todas las capas, incluso si estamos utilizando Alamofire para las peticiones a la red, pues estamos probando también Alamofire, estamos probando todo, desde la interfaz hasta la capa más interna. Es muy sencilla de utilizar y tiene muchísimas variables para configurar las respuestas, status code, headers, JSON de respuesta. Simplemente tenemos que incluirlo con nuestro gestor de dependencias y esto es un ejemplo de uso. Simplemente le decimos que si se encuentra con esa URL y el método es un get, pues vamos a retornar este JSON con un status code 200, por ejemplo. Así estamos haciendo que cualquier llamada que hagamos a esa URL nos vaya a devolver siempre ese JSON y un estado 200. La librería fundamental para los test de interfaz es Kif. Ahí se pueden utilizar las herramientas que te proporciona Xcode, pero son súper limitadas y la verdad es que yo los he intentado utilizar muchas veces y fallan como una escopeta de ferias y la verdad es que me puse con Kif un día y vi que era súper sencillo y muy potente. Utiliza las etiquetas de accesibilidad de los elementos de la interfaz, ¿vale? Originalmente, como pongo aquí en el último punto, originalmente había que utilizar el accessibility label de los elementos y eso no me gustaba porque esto lo utiliza el sistema operativo para VoiceOver, para los invidentes, para describirles ese elemento visual. Entonces, si tú modificabas el accessibility label para poderlo tener como queramos en nuestros tests, pues claro, ahí estábamos interaccionando ahí y demás, estábamos modificando lo que dice VoiceOver y eso iba a ser malísimo para los invidentes, entonces no me gustaba por eso. Pero más adelante, pues podéis utilizar el Accessibility Identifier, que eso no es nada, no sirve para accesibilidad, y a partir de aquí ya sí que me gustó y pues lo decidí utilizar, decidí probar. Otra cosa muy importante es que los tests están dentro del target de unit test, no de UI test. Esto es muy importante porque si lo metemos en el target de UI test, no podemos simular escenarios con mocks, no podemos instanciar clases de nuestro código. Solo nos permite, toco este botón, navego a esta vista. Entonces, esto es muy importante. Tenemos que meter estas dos dependencias para poder usar los Accessibility Identifiers. Y vale, está escrita en Objective-C esta librería. Entonces, para poder utilizarla en Swift tenemos que añadir un binding header, que los que desarrollan aquí a iOS seguro que les da dolores de cabeza. Y pues creamos ese binding header, le añadimos esto para que todos los métodos de Kif estén expuestos a Swift y tenemos que entrar en las settings del target de test y en este campito metemos aquí la path donde tenemos ese binding header. Con esto simplemente ya podríamos utilizarla, la librería. ¿Cómo la utilizaríamos? Así. Así es como hacemos tab en una vista cuyo Accessibility Identifier es aquel de allí. Esto de aquí la verdad es que siempre se repite y se puede utilizar una extensión de XCTest que lo que nos va a hacer es que sea así de fácil de utilizar. Simplemente con tester.tabView ya podemos utilizarlo. Y con todo esto, pues ya podemos utilizarlo. Vale, ¿qué hace Kif? ¿Qué nos permite? Nos permite probar todo tipo de interacciones con los elementos de UI. Ya sea hacer un tap, hacer un swipe, hacer un long press, todo lo que queramos. Incluso meter texto, todo lo que queramos. También podemos probar navegaciones entre pantallas. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues, por ejemplo, hacemos tap sobre un botón, se navega a la siguiente pantalla y comprobamos que esa pantalla, un elemento de la vista que tengamos en esa pantalla, que aparece. Entonces, simplemente con eso comprobamos la navegación ya. También nos permite una cosa que es muy potente, que es instanciar los elementos de UI. O sea, podemos instanciar un label que estamos viendo en ese momento, podemos instanciarlo y comprobar sus propiedades. Por ejemplo, podemos ver si tiene color rojo, si tiene color verde, y si tiene que tener color negro, pues
pues fallar y es muy potente. Estos son unos ejemplos de métodos que tiene. Wait for view simplemente es eso. Si la vista está en la pantalla, nos devuelve true. Aquí, pues eso, que no aparezca esa vista, un tab, podemos tocar la pantalla en cualquier punto, un long press, swipe, scroll, todo lo que queramos. Madre mía, vuelvo atrás. Esta, por ejemplo, es la pantalla de ejemplo, así, un ejemplillo que me he hecho. Tenemos la lista de los productos y tenemos un carrito de la compra y bueno, tenemos otra pantalla por si no vinieran productos, si hubiera un error o algo. Y vamos a hacer unos test de interfaz sobre esto. Bueno, esto sí que cambia un poco la estructura básica de la clase de test, cambia un poco con respecto a los test unitarios, por ejemplo, y es que hay que heredar de KIF test case en vez de XC test case. Y en vez de los métodos que teníamos antes de setup y teardown, pues ahora tendremos que sobreescribir before each y after each, pero hacer lo mismo. ¿Qué haremos aquí para crear el módulo que queremos probar? Porque ahora no vamos a probar una clase solo, vamos a probar un módulo entero con su interfaz. Pues lo que haremos es utilizar la inyección de dependencias, la factoría que os he comentado antes, y lo que haremos será, a través de esto, creamos el módulo, que es una vista realmente, es una vista con todas sus dependencias ya creadas, los presentes, las dependencias del presente, interactor, etc. Y lo que hacemos es presentarla en la pantalla. Presentamos esa vista de la pantalla tal cual, y esto lo que nos hace es no tener que navegar hasta esa pantalla como hay que hacer en las herramientas que nos deja Xcode para hacer test de interfaz. Tendríamos que navegar hasta esta pantalla, aunque tuvieras que navegar por 10 pantallas, tenemos que navegar hasta esa pantalla. Pues aquí no, aquí podemos plantarla directamente en la vista y probar esa pantalla, que es lo que queremos realmente. En el after each lo que hacemos es remover los mocks que hemos creado con no HTTP stubs. Hay que limpiarlo para que no haya problemas de mocks. Y vale, un ejemplo, por ejemplo, va a ser que si no vienen productos, tiene que aparecer esta vista. ¿Vale? Vamos a comprobar que este label aparece en pantalla. Para ello hay que añadirle el Accessibility Identifier, pues no product, por ejemplo, se lo añadimos y ahora lo que hacemos es, en el test, comprobar, estamos diciéndole que la petición get para coger los productos tiene que fallar con un error 500. Y simplemente se llamará al viewDidLoad, porque estamos creando la pantalla en el método que se ejecuta antes del test, se llama viewDidLoad, le enchufa esto, devuelve un error sin productos y esperamos que aparezca en pantalla la etiqueta no products. Y así de simple. Con 2 líneas hemos escrito un test de interfaz que, bueno, puede ser útil. Otro ejemplo. Vamos a ver que cuando pulsamos en una celda, de esta tabla, entonces la tabla tenemos que marcarla con un accessibility label, que nos va a aparecer la vista con el carrito y que nos va a poner aquí la etiqueta que queremos que nos ponga. Esa etiqueta también tendremos que marcarla. Y simplemente lo que hacemos es meter el stub, que cuando se llame al get de esa URL nos devuelva 3 productos, un llavero, pues igual que aquí, un llavero, una camiseta y una taza. Y pulsamos en la celda 1, de la camiseta, la celda 1 de la tabla, y lo que hacemos es, ¿vale? Esto es lo que os decía antes, que podemos instanciar elementos de la vista. Estamos instanciando el label, aquí estamos comprobando que efectivamente aparece en pantalla y además lo estamos instanciando, nos lo traemos, y luego comprobamos que el texto es este. Tiene que tener un elemento, entonces lo comprobamos y así directamente. Tenemos un test bastante potente en 4 líneas. Y bueno, pues esto es todo.
¿Tenéis preguntas? ¿Tenéis alguna pregunta? En este último, por ejemplo, que has hecho la llamada, has hecho Sí. esta, Ujú. te has quedado ahí el objeto de respuesta. ¿Te podrías pasar un JSON? Aquí, Sí. sí, esto realmente ¿El objeto tú a mano? es un JSON. Sí, pero Esto realmente es un JSON, pero vamos que... un archivo JSON, digo. Ah, un archivo JSON. Podrías- Pues eso, hombre, a ver, es un JSON object, posiblemente podría haber la opción. Aunque sí que es verdad que, mira, aquí hay un cast a string any, así que no creo. Tendrá que ser de ese tipo. digo, me refiero, si hay alguna Sí. otra utilidad, alguna otra función. Puede ser, no, la verdad es que no lo he visto, pero puede ser. Sí, sería más útil si tienes los mocks metidos en una carpeta y los metes aquí directamente. Posiblemente sí que se pueda. A lo mejor para JSON que sean súper grandes, y aquí quedaría bastante feo. Seguramente sí que se pueda. Desde tu experiencia, es que siempre me he encontrado que muchas veces cuando te pides pues, que los desarrolladores hagan pruebas unitarias y tal, siempre dicen bueno, que es mucho tiempo, que las user stories se disparan en esfuerzo, etc. Desde tu experiencia, si realmente tienes esa arquitectura que comentas, ¿no? Bien organizado, Ujú. y tienes un protocolo interiorizado de ciertos pasos que debes de hacer, Ujú. ¿piensas que realmente se tarda? Es decir, ¿piensas que realmente impacta? ¿O el impacto viene porque hay una arquitectura que no estaba bien pensada inicialmente para los test, como has comentado? Sobre y que, todo por eso. otro lado, los desarrolladores lo comentan porque no tienen interiorizado el hacer test. A ver, aquí hay un problema y es que muchas empresas quieren hacer test porque está de moda o porque quedan bien y realmente no saben las ventajas que tienen los test realmente, que no solo es que tengan menos bugs, no es todo eso que he dicho antes, que o sea, el código va a tener más calidad, los desarrolladores van a saber mucho más sobre su código, no va a haber problemas de que uno se pise a otro, etcétera. Y yo creo que sí, que lo que tú dices, que no se tarda mucho realmente en hacer esta arquitectura, por ejemplo, tardas en quitarla de un proyecto y ponerla en otro, nada, o sea, ni un día. En un día lo tienes metido y ya está disponible para hacer test y para tirar pantallas, o sea, que no es una excusa el de que se tarda mucho. Sí que es verdad, claro, tienes que escribir los tests, es como que si escribes funcionalidades. No va a ser tanto como escribir una funcionalidad, pero sí que te lleva un tiempo. Además que tienes que pensar no solo un test, tienes que pensar muchos escenarios para la misma funcionalidad, probarla de todas formas posibles. Entonces sí que se tarda, pero yo creo que las ventajas que te da son mayores que las desventajas. Pero sí que es verdad que lo primero que hace cuando aprieta el tiempo es, fuera test. Y realmente no saben que lo que están haciendo está muy mal. Creo que el problema es que en las historias de usuarios se puede medir el tiempo adicional, sin embargo, si no haces los test, es muy difícil medir cuánto te ha impactado no hacer test cuando ya sales a producción. Bueno, claro, sí, sí. Entonces es como que al final es siempre como que lo primero es muy tangible, el tiempo que recortas de test, pero luego realmente cuando sales a producción no es tan tangible. Y yo creo que ahí está el problema de educación hacia clientes y... Claro, porque, a ver, desde la ignorancia muchas veces me decían, no, es que claro, es que a lo mejor puedo tardar 1 o 2 horas en hacer los test. Bueno, pues desde la ignorancia los tienes que creer, ¿no? Pero compañeros sobre todo más de Android, que yo veía que, oye, hacían los test, y no sé, me lo estoy inventando, media hora tardaban en hacer los test correspondientes a User Story, pues claro, no sé hasta qué punto, pues a lo mejor en Swift era más complicado, o era más una falta de interiorización, conocimiento, arquitectura, que el proyecto esté preparado como... Hay un problema también, que es que los test suelen dejarse para el final. O sea, tú haces una funcionalidad y dejas los test para el final y que luego llegas y dices, joder, ¿esto qué hacía aquí? Ya no me acuerdo qué hacía aquí, entonces tienes que ponerte a recapitular. Vale, esto hacía esto, ahora tengo que escribir un test para que haga esto y tardas más. Si lo vas haciendo más o menos según vas avanzando en la funcionalidad, tardas menos. Eso sí que es cierto también. Tampoco estoy hablando de TDD, ¿eh? De todas formas, mentira, Que yo... mentira, no es que se incrementa el tiempo. Es difícil decirte un número, pero a lo mejor Sí. se incrementa un 25%. Sí, sí, Me parece por lo poco, menos. De 4 meses se te va 5. Hmm. Pero nosotros somos todos, bueno, que creemos que hay que hacerlo.
Es verdad que si te dicen se me va a incrementar y yo tengo fechas muy apretadas, no es excusa. Realmente es que es así. Es que crear test ralentiza el desarrollo. Es que a futuro te vas a ahorrar tiempo cuando no tengas que estar buscando qué es lo que está fallando cuando tienes que planificar. Es una inversión a futuro. Claro. Pero en presente sí que... Es que se suele como separar. Por un lado está el desarrollo y por otro sitio están los test. ¿No? Forma parte del desarrollo, no debería... O sea, esto es lo que se tarda, 5 meses. Y sin test, 4. No. Se tarda 5 meses y punto. O sea, ya está. Sí, es como se debería hacer, pero claro. Luego pasa lo que pasa. Yo te quería preguntar, para ver temas de cobertura, Sí, eso es bastante fácil en Xcode. Te vas a las settings del scheme. te lo dejabas. Sí, Ejecutas con... das a editar scheme y una de las opciones en la pestañita de test es ver la cobertura. Sí, es bastante facilillo. ¿Alguna más? Adri, Sí. en cuanto a desarrollo, digamos, de métodos, como hemos estado hablando tú y yo antes, los problemas que yo tenía, ¿quitarías todos los bloques de todos los sitios para que fuera más fácil probar? Hombre, la verdad es que los bloques es algo que es bastante ya de Objective-C, vamos a decirlo. Y si puedes hacerlo con callbacks, mejor, pero vamos, que seguro que hay formas de testear esos mocks. Seguro, o sea, esos bloques. Si te haces eso, bueno, un mock de, pues eso, un mock como los que te enseñaba antes ahí, seguro que hay alguna forma en la que puedes, o sea, este mock implementa este bloque y sí o sí devuelve esto. Seguro que hay, por ahí puedes tirar. Lo que pasa es que, claro, si utilizas la librería esa que estamos utilizando, eso ya te está acoplando a esa librería y a lo mejor hay cosas que no puedes hacer. Que si lo haces manualmente, pues dices, pues sí, puedo hacerlo todo. Cuando haces los test de end-to-end, que tienes llamadas a la red o donde sea, antes he visto que tenía así unos métodos que eran wait o view o tal. Sí, ¿Le puedes poner un tiempo, un timeout? sí, puedes ponerle timeout. Puedes ponerle timeout, sí. Todo lo que quieras. Eso sí, claro, una de las ventajas de los tests es que se hagan rápido. O sea, que el proceso de hacer test, o sea, de ejecutar los tests, sea rápido para que no ralentizar. Si quieres generar una versión que no se ralentice. Entonces, si le pones un timeout de 30 segundos a cada test y tal, pues... Ya, pero como es Pero sí, puedes. real, ¿no? Sí. O sea, un poco de la red. Claro, depende de la red, completamente. Si tu máquina, en la que tiene la interacción continua, no está enganchada a la red, pues va a fallar, Si tú van a fallar todo. pones un timeout, tendrá un valor ahí por defecto, ¿no? De hecho, muchas veces yo lo que he hecho ha sido comentar esos tests para que no pasen la interacción continua. Simplemente los tengo para, a ver, hay un despliegue, yo cojo y los ejecuto todos. Vale, todo perfecto. Ya está probado, en vez de tener que estar probando todo el rato la aplicación, ¿no? Esto, a ver cómo va esta pantalla, no, pues lo pruebas todo y ya está. Tan guay, sí. ¿Y no separan los test unitarios de los de integración? Aunque sea nombre de alguna manera, para diferenciarlo bien. Sí puedes, o sea, por poder puedes separarlos todos los que quieras. Lo único que tampoco tiene que crecer muchísimo el número de clases, pero puedes separarlos. De hecho, las típicas clases utils, estas que muchas veces hacemos, pues bueno, esas pues, sí que eso van a ser todo test unitarios, o sea, porque son métodos utils, que hay que tener cuidado con esas clases. Que suelen ser eso ahí infiernos. Pero sí, puedes separarlo como quieras. Yo prefiero separarlo a lo mejor un poco en plan los test de este interactor, pum, y lo metes. Que sean de integración o sean de unitarios. Pero eso ya es cada uno. Pues vale. Pues aquí tenéis una pantallita muy bonita. Para resistir la resistencia.